Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días. Tardes, perdón. Buenas tardes, profe. ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes. Bien, gracias, ¿y usted? Muy bien también, muchas gracias. A ver, denme un segundito. Alonso Martínez, Presente. Álvarez González, Presente, profe. Ayala Saavedra, Presente. Barrera Ifarraguerri, Presente. Campuzano Chamonica, Presente. Celaya Cortés, Presente. Chaires Ambris, Presente. Flores Valencia, Presente. Franco Morales, Presente, maestro. Hernández Ortiz, Presente. Hernández Yep, Presente. Herrera García, Presente. Márquez Piñón, Presente. Martínez González, Presente, profe. Martínez López, Presente. Marín Albarrán, perdón. Marín Albarrán. Morales Molina. Presente. Ortiz Alcántara. Presente. Ponce de León Hernández. Presente. Ramos Coria. Presente. Ramírez Bravo. Presente. Romero Rodríguez. Presente. Las Molina. Santana Saucedo. Presente. Sánchez de la Mora. Presente. Tapia Juárez. Presente. Torres Ábalos. Presente. Torres Sierra. Presente. Verduzco Espinosa. Presente. Muy bien. Bien, ya tienen en pantalla la presentación, jóvenes. Sí, profe. Ok. Déjenme conecto mi compu, ya no tiene batería. Bien, vamos a hablar un poquito sobre las aplicaciones de los polímeros. Vimos el día de ayer que podemos, o se pueden más bien, adicionar diversos componentes para tratar de que algún material pues tenga una aplicación en específico, o más bien brindarle propiedades diferentes a algún polímero que sea más plástico, que evite el problema de la electricidad estática, que resista más a la flama, algún cambio de color, por ejemplo, con la adición de pigmentos. Y bueno, estamos acostumbrados a que los polímeros, pues de forma coloquial, los conocemos como plásticos simplemente, independientemente de algo hecho pues de hule,
de caucho, lo llamamos como tal, como plástico simplemente, pero bueno, ya sabemos que su nombre pues científico, académico es polímero, de acuerdo a su tipo de estructura, compuesta por diferentes monómeros, y bueno, su aplicación es muy grande. Podemos decir que los metales, en específico el acero, pues es el material de mayor uso a nivel industrial. Todo prácticamente utiliza acero en cualquier tipo de construcción. Edificios, automóviles, etcétera, diferentes dispositivos utilizan acero. Podemos decir que los materiales poliméricos, pues es el segundo tipo de material más utilizado pues a nivel industrial, porque de ellos podemos hacer pues prácticamente cualquier cosa. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos utilizarlo como envases, empaques, para tipo de material de consumo, para guardar algo. Los podemos utilizar también para temas de construcción, para realizar muebles, sillas, etcétera, material, bueno, no directamente electrónico, porque no son materiales conductores, sino más bien como puede ser a lo mejor como una especie de recubrimiento, como una especie de material que sea aislante, por ejemplo, o simplemente que brinde la protección a conductos, o a conductores más bien, electrónicos, que en este caso pues son los cables o el revestimiento que se le pone a los cables de cobre. Se pueden hacer adhesivos, ya habíamos mencionado un poquito que podemos hacer pegamentos, adhesivos, recubrimientos. Se puede hacer equipo médico, equipo agrícola, etcétera. Tienen una gran aplicación. Vamos a ver cuáles son los polímeros más comunes, sin ninguna clasificación en específico, sin entrar ahorita en detalle del porqué de su nombre, sino de forma general, pues hablar de sus propiedades. Como les comentaba, ya en la unidad 2 en específico nos vamos a enfocar a cada tipo de polímero, pero lo que vamos a ver en adelante o en esta sesión son tipos de polímeros más comunes que son utilizados pues para aplicaciones pues de la vida diaria o de la vida cotidiana. Me dicen cuando pueda pasar la diapositiva, jóvenes. Un minutito, profesor. Sí, claro que sí, sin ningún problema. Bien, generalmente yo llevo esta dinámica de, bueno, tengo la presentación de, pues ya el curso. No me gusta proporcionárselas desde un inicio porque a lo mejor se incurre en el hecho de que pues ustedes no hagan sus apuntes. A mí me gusta que pues vayan haciendo sus apuntes, no que la copien tal cual, sino que pues vayan escribiendo conforme vamos platicando aquí en la clase. De hecho, pues bueno, yo también voy haciendo anotaciones aquí en las presentaciones para representar algo. Al final se las voy a pasar, al final de la unidad, para que pues, las tengan también ahí como pues, material de apoyo. Ya, profe, gracias. Muy bien, de nada. Sale. El primer tipo de polímero común y el más sencillo, pues es el polietileno. Este polietileno, pues, es utilizado principalmente como aislante eléctrico, tiene una gran versatilidad en el sentido de que, pues, puede ser utilizado como aislante eléctrico, se puede utilizar en cuestiones domésticas, por ejemplo, para fabricación de juguetes. Este es el material utilizado para el revestimiento de los cables de cobre. Puede ser utilizado para botellas, no necesariamente el PET o todas las botellas son de PET, algunas son de polietileno, algunas otras son de polipropileno. Se utiliza para películas de embalaje, esto es pues para guardar
o proteger pues algún equipo, algún tipo de comida, por ejemplo. No sé si han visto, pues cuando van a comprar fruta, por ejemplo, les ponen una especie de película a las sandías, por ejemplo, para protegerlas, pues de la suciedad, del polvo. Es una especie de película adherente que ponen alrededor de la fruta y pues bueno, esas son hechas de polietileno. Las bolsas que antes nos daban en el supermercado pues también están hechas de polietileno y algunos envases, como se muestra aquí en la figura, algunos envases de leche, por ejemplo, pues son utilizadas o fabricadas más bien de polietileno. El polietileno pues tiene una gran versatilidad. Es el polímero, es un termoplástico. Podemos poner aquí, al ladito es un termoplástico. Es un material que se puede procesar a altas temperaturas, es reciclable. Vamos a ponerle aquí, es reciclable. Y pues entre sus propiedades generales es que pues presenta una alta plasticidad. Es muy suave, es muy plástico, pues ustedes pueden tomar una bolsa de polietileno, la pueden deformar, la pueden estirar, tiene una alta elongación antes de la ruptura, pero bueno, si tiene una alta plasticidad este material, pues se sacrifica un poco la resistencia también, no es un material que sea altamente resistente comparado con otros polímeros, por ejemplo, con el PVC o con el PET. Entonces vamos a poner aquí, vamos a poner baja resistencia. Como observan aquí, la estructura pues, del polietileno es la más sencilla, derivada a partir del compuesto de etileno. Y el monómero lo podemos representar de esta forma. La forma sencilla o la forma, pues podemos llamarlo así, la forma ampliada, ya donde estamos representando el enlace de cada carbono, como se muestra aquí en la figura, pero es la misma representación del polietileno. Dos Profe, carbonos, sí, dime. ¿cómo le llamó a esa cadenita que es en chiquito? Ok, es la representación, se me fue el nombre. Creo que les mencioné que era la representación sencilla. Alguien por ahí, si me puede recordar un poco, se me fue. ¿No era monómero? Sí, exactamente, es un monómero, pero más bien a la configuración. A lo que me refiero es esto, podemos representarlo como CH2-CH2 o podemos representarlo de acuerdo a los enlaces con carbono. O sea, en lugar de poner CH2, pues pongo carbono y a ambos lados pongo dos enlaces de hidrógeno. A eso es a lo que me refiero, es como una representación sencilla, una representación básica, la de CH2-CH2, y una representación pues ya completa que involucra exactamente. Exactamente, tienen un nombre en específico. En este momento no lo recuerdo. Déjenme investigo para mencionarles cuál es el nombre de esta representación. Un segundo. De esta representación 1 y de esta representación número 2. Gracias. No es condensada. Condensada sería la primera, ¿no? La aglomerada, ¿no? Exactamente, bueno, vamos a ponerle aquí condensada. Y la segunda sería la semi, ¿no? Sí. Ok.
condensada, semicondensada. Ok, bueno, son estas dos representaciones. Condensada, semicondensada, ok. El monómero más sencillo, el polietileno, observen que pues es una cadena lineal. Es una cadena que no tiene un grupo funcional acoplado a la cadena principal. Por lo tanto, pues esperaría que su tipo de estructura pues sea lineal, sea en algún momento aglomerada, en algún momento pues enredada, enmarañada, pero sin generar ramificaciones y sin generar entrecruzamiento. De ahí que este material pues es altamente plástico, tiene una buena deformabilidad. Simplemente vamos a tener cadenas en este sentido, por ejemplo. No hay ramificaciones. Y vamos a tener simplemente un enredo de cadenas lineales. Esta sería la configuración de una estructura lineal, de un polietileno. Al momento de que se genera pues un esfuerzo de tensión durante su procesamiento y con el efecto de la temperatura, pues estas cadenas se van a desenredar y se van a elongar, permitiendo la formabilidad del material o conformabilidad del material. Me dicen cuando pueda cambiar, por favor. De mi parte ya. Ok, ¿cómo van los demás? Ahorita son De conceptos mi parte generales, también, ¿sale? profe. Ok, muy bien. Listo, profe. Ok, muy bien. Otro material común, ojo aquí, no estamos haciendo clasificación por familias de polímeros, simplemente estamos mostrando o estoy mostrando los más comunes. Tenemos, por ejemplo, familias de polímeros vinílicos, familias de polímeros diénicos, familias de polímeros pues derivados de los elastómeros o que son elastómeros más bien, acrilatos. Solamente aquí estamos mostrando los polímeros más comunes sin un orden en específico, solamente indicando algunas propiedades de forma general. El polimetil metacrilato, que tiene una designación PMMA, es pues el acrílico que conocemos. ¿Cuáles son sus principales características de este material, de este polímero? Es un material muy duro, es un material pues que tiene una alta resistencia en comparación con el polietileno. Sin embargo, tiene una baja deformabilidad, tiene una baja, un bajo porcentaje de deformación. Es un material termoplástico, se puede procesar, se puede reciclar. Es un material altamente rígido. Vamos a ponerle que presenta una alta rigidez. ¿Sale? Pero esa alta rigidez, pues no hay que confundirla con que sea un material termorrígido, sino a lo que se refiere es que a temperatura ambiente, pues tiene alta rigidez. Al momento de que se incrementa la temperatura, este tipo de material pues va a empezar a fluir en algún punto. Tiene baja deformación. Voy a poner por un lado.
tiene una baja deformación. ¿Dónde se ocupa principalmente pues este tipo de material? Pues puede ser utilizado en construcción civil. Ustedes pueden o seguramente han visto que, bueno, ahorita que está la cuestión de la pandemia, pues en muchos escritorios de algunas dependencias, pues utilizan estos materiales de acrílico para evitar pues el contagio de este virus, brindando pues una protección. Es un material pues relativamente barato, es un material que presenta pues una buena resistencia, es utilizado pues para mobiliario, en algunos casos para señalización, en algunos otros casos puede ser utilizado para algunos componentes de la industria automotriz. En algunos electrodomésticos, pues tienen por ahí, en lugar de poner vidrio, pues se utiliza este tipo de material como acrílico. Y pues también algunos dispositivos de laboratorio, en lugar de utilizar pues cristal, que es más caro, vidrio, que es más caro, que en algún momento pues se puede romper y reemplazarlo pues resulta un poco más costoso. Podemos sustituirlo por este tipo de polímero, el acrílico. O es el polimetil metacrilato. Si ustedes observan en la estructura, unas diapositivas más adelante, quizá unas 6 diapositivas más adelante, ya vemos un poquito de la clasificación de los materiales de los acrílicos. Pero observen que en esta sección central, ¿a qué se parece? En esa cadena principal, vamos a llamarlo así. Es muy similar. No es igual, pero es muy similar. Pues a la estructura del polietileno, ¿no? Sí, es similar. Sin embargo, ese primer carbono, pues como ya tiene enlaces tanto en la parte superior y en la inferior con otro compuesto, pues obviamente ese carbono, ese primer carbono, pues ya no tiene la posibilidad de enlazar dos hidrógenos. ¿Qué va a suceder? Pues bueno, más bien en sustitución de estos dos hidrógenos que conforman al polietileno, pues ahora en la parte superior tenemos este CH3, este metil, y en la parte inferior tenemos un grupo metacrilato. Todo este grupo o este compuesto de la parte inferior conforma al metacrilato. Vamos a ponerle aquí metacrilato. Y bueno, en la parte superior pues tenemos un metil. Es similar al polietileno, como les comentaba, sin embargo, ahora este polimetil metacrilato, más adelante vemos su nomenclatura de por qué este nombre, pero ya tiene dos compuestos, tiene un compuesto metacrilato, tiene un compuesto metil, que pues bueno, ya tiene la posibilidad en un momento de conformar pues una estructura que va a ser ramificada. Suponiendo que representamos pues esta cadena lineal, esta cadena principal, pues ahora lo que vamos a tener, pues vamos a tener a lo mejor este tipo de configuraciones, vamos a tener ya una pequeña ramificación, vamos a tener estas ramificaciones a lo largo de una cadena principal. Ya no es completamente una estructura lineal. En muchos de los casos, pues este tipo de compuestos adicionales o este tipo de grupos funcionales adicionales son los que le brindan a los polímeros pues la capacidad de
tener propiedades diferentes, en este caso, en comparación con el polietileno. Hay otro polímero que se llama polimetil acrilato. Tiene una estructura similar. Sin embargo, en muchos de los casos se llega a confundir con pues el que nosotros conocemos como el acrílico convencional o el acrílico común. Tenemos entonces el polimetil metacrilato, que es el acrílico, y tenemos otro polímero similar, que es el polimetil acrilato. En muchos de los casos a los dos los designan como PMMA, pero digamos ya esa designación pues a lo mejor pierde un poquito de sentido ya en el uso común en las industrias de estos dos polímeros. Sin embargo, pues ya de una forma pues formal académica, el acrílico solamente comprende este polímero, polimetilmetacrilato. El acrílico le vamos a poner aquí nombre común. Y me dicen cuándo pueda cambiar. De mi Ya, parte, ya, profe. Ok, muy bien. Otro polímero común, nuevamente sin un orden en específico, es el policarbonato. Pues el policarbonato también es un polímero que es muy rígido. Una de las aplicaciones pues comunes del policarbonato es, como se muestra en la imagen, para la utilización de las micas o del plástico más bien que envuelve a los faros de los automóviles. Ese material pues es muy duro, es muy resistente. Precisamente por eso su utilización, de que es muy resistente, es pues relativamente, bueno, es más caro que el acrílico, es más caro que el polimetilmetacrilato, pero brinda más resistencia también que el acrílico. Por eso es utilizado en ese tipo de aplicaciones para los faros de los automóviles. Algunas, o bueno, en sustitución de vidrios también es utilizado para algunas ventanas, por ejemplo. La carcasa o el plástico que envuelve pues a la bombilla de los postes de luz, por ejemplo, los escudos que utilizan los policías para protección. Bueno, aquí en México creo que es común que sean metálicos, pero hay algunos que observan que son de plástico, son de polímero, es policarbonato. Es por lo tanto un material pues que tiene una alta resistencia. Tiene alta rigidez. Es más caro que el polimetilmetacrilato. Es un material termoplástico también. Tiene baja deformación,
Al ser rígido, al ser muy resistente, pues lo que sucede es que la deformación es menor, tiende a disminuir, baja deformación. No es como una regla, pero casi siempre, digamos, en un 80% de los materiales se cumple, que mayor resistencia implica un material menos tenaz, menos dúctil y baja deformación. Como les comentaba, pues es utilizado pues en el equipamiento que utilizan, por ejemplo, pues los astronautas eh, para protección en algunas secciones pues de las aeronaves, los mismos cascos de, pues por ejemplo, motocicleta, por ejemplo, o de protección, pues son de policarbonato en algunos casos. Ahora, pues bueno, se utiliza más ya materiales compuestos que son las fibras de vidrio y las fibras de carbono por ser más ligeras. Vidrios para ventanas, ya habíamos mencionado, puertas de seguridad de los bancos, la protección de las bombillas de luz de los postes y los escudos que utiliza la policía. Bien, si ustedes observan esta estructura, voy a encerrar más bien aquí, del lado derecho y del lado izquierdo, este compuesto que conforma al carbonato. De ahí el nombre del tipo de polímero. Algunos polímeros son nombrados de acuerdo a su tipo de estructura, cómo es la estructura del monómero, y algunos otros simplemente son nombrados por el grupo funcional predominante en la cadena principal, independientemente del orden de la estructura. En este caso, pues el policarbonato es nombrado por tener pues un grupo carbonato en su cadena principal, independientemente de lo que tenga acoplado en la parte central. ¿Sale? A este le vamos a llamar, vamos a ponerle aquí como grupo adicional o compuesto adicional. ¿Sale? Ese compuesto adicional pues no le da el nombre al policarbonato, simplemente el carbono con un doble enlace al oxígeno y enlaces simples en ambos extremos a oxígeno, es el compuesto de carbonato del cual deriva el nombre de este polímero, policarbonato. Observen que ya no es una estructura similar a la del polietileno o similar a la del polimetilmetacrilato. Es una estructura completamente diferente. Sigue siendo una cadena lineal aquí. Si ustedes observan, este monómero, aquí donde inicia el paréntesis, implica todo este compuesto, cierra el paréntesis aquí, donde implica todo el compuesto, y todo esto representa pues la cadena principal. No hay ningún grupo más adicional acoplado a esta cadena principal. Podríamos decir que simplemente se está representando una cadena lineal. Sí, es una cadena lineal, pero es más compleja en comparación con el polietileno y el polimetilmetacrilato. Vamos a poner cadena lineal más compleja. Que el polietileno y el polimetilmetacrilato. Por regla general, de forma general, vamos a poner cadenas sencillas, cadenas de compuestos sencillos,
conforman polímeros más suaves. Y por otro lado, pues cadenas más complejas, cadenas de compuestos más complejos, o monómeros más bien más complejos, conforman polímeros más rígidos y más resistentes. Me dicen cuando pueda cambiar. Bien, simplemente como comparación, pues aquí este primer monómero representa al polietileno. Este segundo monómero pues representa la estructura del polimetilmetacrilato. Y pues tenemos la estructura 3, que representa la estructura del policarbonato. Si ustedes se fijan en este orden, cómo se va incrementando la complejidad del monómero, de simplemente tener una cadena lineal del polietileno a tener una cadena, en el caso del número 2, el polimetilmetacrilato, una cadena lineal, pero que ya tiene grupos funcionales de metacrilato y tiene un metil. Y el policarbonato, que ya no solamente es bueno, es una cadena lineal, sí, pero más compleja, que involucra un grupo carbonato, pero que a su vez en la parte central de este monómero tiene dos anillos aromáticos y en la parte central, o bueno, más bien entre esos dos anillos aromáticos tenemos ahí un carbono, pero que ese carbono tiene acoplados a dos metiles, tanto uno en la parte superior, otro en la parte inferior. Es un compuesto más complejo. Entonces, en ese orden, el polietileno es más blando, es más procesable, es más dúctil, y el policarbonato, por ser más complejo, pues es más duro, es más resistente, más rígido, menos deformación, en comparación con el polimetilmetacrilato. A lo que voy con esto es que las propiedades del material, tanto térmicas, mecánicas, químicas, de resistencia a solventes, por ejemplo, dependen pues en gran medida de la conformación de la estructura de su monómero. Me dicen cuando pueda cambiar. ¿Listo, profe? Ya, profe. Ok. El siguiente es el poliéster. No lo especifiqué aquí, o parece que borré más bien el nombre. Vamos a ponerle aquí poliéster. Este poliéster también es un termoplástico.
Pues es un material que tiene una buena formabilidad o conformabilidad. Buen conformado le voy a poner. Es un material que tiene pues una resistencia o una buena combinación entre resistencia y deformación. Es un material pues versátil. Vamos a ponerle aquí buena combinación entre resistencia y deformación. Entre resistencia y deformación. Y bueno, el poliéster como su nombre lo está indicando, este nombre de polímero, poliéster, pues viene debido o es derivado de que este material, este monómero, contiene en su cadena principal pues un grupo éster. Ahí donde estoy señalando, pues tenemos el grupo éster. Tenemos aquí también del lado izquierdo, tenemos otro grupo éster. Y nuevamente no tiene ninguna clasificación en específico en una familia específica, sino más bien su nombre viene derivado del grupo funcional que conforma o que se encuentra dentro de la cadena, de la cadena principal. Similar al policarbonato. El policarbonato pues es derivado su nombre porque tiene un carbonato en su cadena principal. El poliéster tiene ésteres en su cadena principal o en su monómero principal. Puede existir, puede darse el caso también de que se conforme este poliéster de forma general o de forma más común. Este poliéster es utilizado como termoplástico, pero en algunos casos también se pueden generar resinas que ya son termofijos de poliéster. Vamos a ponerle acá abajo. Puede ser también termofijo. Y recuerden que la diferencia entre termoplástico y termofijo tiene que ver con el entrecruzamiento de las cadenas. Los materiales termoplásticos, pues, son cadenas más lineales. Si ustedes observan el monómero, este monómero de poliéster, pues tiende a ser simplemente una cadena lineal. Todo lo que estoy subrayando aquí representaría esa cadena lineal. No tenemos grupos funcionales adicionales a esa cadena, a esa cadena principal. El grupo éster se encuentra dentro de la cadena principal de ese monómero. Pero recuerden que eso brinda la facilidad de que el material sea termoplástico. No hay entrecruzamiento. En algún momento se puede utilizar un aditivo que propicie ese entrecruzamiento y conformar un poliéster entrecruzado y que sea un material termofijo. Y esto pues es principalmente utilizado, por ejemplo, en aplicaciones que requieren una mayor resistencia, una mayor rigidez. A pesar de que es un material que tiene pues una buena combinación entre resistencia y deformación, en algunas ocasiones por la facilidad y digamos la popularidad de los poliésteres como polímero, es de los más comunes, es de los más fabricados después del polietileno. Pues en ocasiones pues simplemente se agregan aditivos para brindar una mayor rigidez. Puede ser conformado como fibras. De hecho, pues los suéteres, la ropa que compramos en muchas ocasiones dice ahí, pues es poliéster, es una fibra sintética. El nylon es un poliéster. Y les adelanto pues un poquito de
de lo que vamos a ver más adelante. Pues estas fibras, este poliéster, no tengo espacio, déjenme ponerlo aquí. Podemos derivarlo a nylon, podemos derivarlo a Kevlar y podemos derivarlo también al PET. Esos tres polímeros, nylon, bueno, principalmente nylon, Kevlar, PET, son poliésteres. Tienen monómeros similares, cambian ligeramente su estructura de monómero, pero estos tres entran dentro de la categoría o de la familia de los poliésteres debido a que en su grupo principal, en su cadena principal, perdón, tienen un grupo éster. Y el nylon, en Kevlar, el PET, pues tienen propiedades muy diferentes, tienen propiedades diferente procesamiento, diferente rigidez, diferente resistencia. De ahí que pues es un material muy versátil en el sentido de que se puede utilizar en una gran cantidad de aplicaciones. Desde utilizarlo para generación de partes automotrices, desde utilizarlo para fabricación de botellas, en el caso del PET, utilizarlo para aislantes eléctricos o utilizarlo para la generación de fibras. Los chalecos antibalas, ustedes seguramente han leído que están conformados por estas fibras de Kevlar que tienen una estructura similar al nylon. Y bueno, el poliéster es uno de los materiales más, o polímeros más versátiles que podemos encontrar. Nuevamente, ¿de dónde viene el nombre del poliéster? Viene derivado de que en el monómero principal tenemos grupos ésteres. Profe, Sí, dime. no me quedó muy claro lo de que puede ser termofijo. Ok. Este material, este poliéster, se puede utilizar, se puede adicionar más bien un aditivo para generar que este material pues sea termofijo, que genere un entrecruzamiento. A eso es lo que me refiero. O sea, si tú observas, por ejemplo, esta cadena de un poliéster, que es en específico de un PET, pues prácticamente es una cadena lineal. Tenemos sí el grupo éster, pero viene dentro del monómero. O sea, todo esto conforma el monómero de PET o de poliéster. ¿Sale? Y si nosotros simplemente pues representamos como una línea lo que viene en la parte inferior, pues es una cadena simplemente lineal. No tenemos grupos funcionales salientes o ramificados de esta cadena principal. De ahí que este material pues es derivado, es comúnmente utilizado como un termoplástico. ¿Qué sucede al momento de que nosotros agregamos un aditivo? Cuando nosotros agregamos pues un aditivo, estos aditivos, vamos a ponerle aquí, estos aditivos pues a final de cuentas pueden ser un compuesto orgánico o inorgánico. Déjame borrar acá. Vamos a poner compuesto orgánico o un compuesto inorgánico. Y la idea es que estos aditivos pues van a generar una reacción, por ejemplo, puede ser con el mismo anillo aromático, puede ser a lo mejor con esta sección que es derivado de un etileno, y lo que va a suceder es que tú vas a generar a lo mejor aquí un grupo colgante a esta cadena principal. ¿Qué va a suceder si tú agregas pues aditivos que se van a adicionar a la cadena principal? Vas a tener ahora pues una estructura que va a ser pues ya ramificada. Esta estructura ramificada pues te va a brindar la posibilidad de que ya puedas generar entrecruzamiento.
Ese entrecruzamiento pues ya te va a generar que tengas un polímero ya con una mayor rigidez. Estas estructuras, estos grupos colgantes, van a generarte esto, van a generarte una red, van a generarte una estructura reticulada y por lo tanto, pues este material ya no te va a brindar la posibilidad de que tú lo puedas deformar como la estructura original, que inicialmente era una cadena lineal. A eso se refiere con que puede ser termofijo. Como les mencionaba, también el poliéster pues es muy versátil en el sentido de que se puede conformar como termoplástico, como nylon, Kevlar, PET o como un termofijo, como una resina poliéster, que tiene propiedades similares a las del polimetilmetacrilato, una rigidez muy, muy alta. Ok, profe, ya quedó claro. Muy bien. Profe, Sí, dime. yo tengo una duda con el último CH2 de la cadenita de donde está el corchete. ¿Sí Ok. es CH2 o es un 3? Aquí, justo aquí, En la otra, de la derecha. acá, Ajá, es 2 y 2. ok. Es 2 y 2. Bueno, les adelanto. Bueno, eso ya tiene que ver con la síntesis del PET, por ejemplo, pero este PET se utilizan dos compuestos, es una adición perdón, es una síntesis por condensación, donde se utilizan dos compuestos. Este CH2 viene de un compuesto que se llama etilenglicol. Ese etilenglicol, pues, es este compuesto, rápidamente lo voy a escribir. CH2, por un extremo tenemos un OH y en el otro extremo tenemos otro H, es un alcohol. Al momento de que tenemos un ácido tereftálico también, hagan de cuenta que en este grupo éster, bueno, en realidad es un ácido, tenemos por aquí hidrógeno acoplado a este oxígeno en ambos extremos, y este hidrógeno pues reacciona con este OH del etilenglicol formando agua. De ahí es derivado pues el proceso de condensación. Este otro hidrógeno en el otro extremo del ácido tereftálico reacciona con este OH formando dos moléculas de H2O y simplemente en la cadena principal pues nos queda este CH2CH2. ¿Sale? Pero es un compuesto utilizado durante la síntesis. Más adelantito lo vamos a ver ya como tal la síntesis, de dónde viene derivado este monómero. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Son las 12:59, vamos a dejarle aquí el día de hoy. Mañana continuamos. Gracias. profe. Hasta mañana. Sale, jóvenes, nos vemos, cuídense, descansen, que tengan bonita tarde. Sale, profe, gracias, nos vemos. Hasta luego, nos vemos. Nos vemos, profe. Nos vemos, profesor, Adiós. igualmente. Gracias, profe. Hasta luego, nos vemos. Gracias. ¿Profe, Gracias a tiene un ustedes. minuto? Sí, claro que sí. Bueno, solo quería ver si sí me había puesto asistencia. Ok, Martínez González, ¿verdad? Sí, Déjame revisar. gracias. Martínez González, sí, sí tienes asistencia. Ok, gracias. De nada. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos.